Venimos llegando al pueblo de Santo Tomás Atzingo, donde se encuentra ubicada la casa de la señora Delia, donde nos va a permitir hacerle una entrevista acerca de la sexualidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación Familiar, y quiero ver la posibilidad si le podemos realizar una entrevista acerca de la sexualidad. La entrevista tiene únicamente como finalidad el saber cómo se dirige a usted o cómo les habla a sus adolescentes, a sus hijos, acerca del tema de la sexualidad. Muy bien, a ver, pásale. Ok, gracias. Permiso. Pásale. Sí. Por aquí. Permiso, gracias. Toma asiento. Sí, gracias. Señora Delia, ¿podemos empezar con la entrevista? Claro que sí. Bueno, yo quisiera que me comentara usted cómo fue su primera aproximación al tema de la sexualidad. ¿Cómo fue? Pues fue mal orientada, ya que anteriormente nuestros padres no tenían el conocimiento correcto, según por tradiciones, por costumbres, no se iban a hablar realmente de la sexualidad, y pues la mala información la tuve por mis compañeros, amigos. No tuve ninguna orientación por parte de mis papás, pues no había nada relativamente, y pues la mala orientación la tuve por mis compañeros. Y a lo mejor porque ni yo misma me di la tarea de buscar, antes hablar de ese tema con nuestros padres era como un pecado. Si tú le llegabas a preguntar algo a tu papá, creo que casi nos excomunicaban, nos decían que cómo era posible que nosotros supiéramos eso y hiciéramos esa pregunta, ¿no? Y pues hoy en la actualidad ya es diferente, y pues nosotros mismos, bueno, ya está después de las pláticas o experiencias que tienes o con tus compañeros, amigos, malas información, pues ya después te das la tarea de investigar. Pero realmente por mis padres no tuve ninguna orientación. Entonces usted piensa que sí es necesario que los padres orienten a los hijos, ¿sí? En su momento dado, después de lo que usted me comenta, yo creo que usted me podría contestar de quién o cómo la orientó, o a quién se acercó, o en un momento dado, o quién la orientó a ese tema de la sexualidad. Pues yo creo que nadie me orientó, más que por comentarios con los amigos, con las amigas, que era realmente, o nosotros mismos sacábamos nuestra información, ¿no? Pero no fue la adecuada, porque no hay, a lo mejor no, por la confianza con nuestros padres, como le decía, no hubo eso de que me orientaran correctamente, pues mala información. ¿Usted no cree que hubo una mala orientación o mala información por parte de sus amigos, no recibió orientaciones? Pero a pesar de todo esto, ¿usted siente que sí puede mencionarme algunas situaciones o experiencias favorables que tuvo en su educación sexual? Claro que sí, pues ya, a través del tiempo. Únicamente fue a través del tiempo. ¿Qué experiencias me podría mencionar? Pues ya después experiencias favorables ya fue a través de que yo misma, por los errores que se cometen o por las vivencias, ya después me di a la tarea de investigar realmente por medio de libros, de revistas, o por un acercamiento hacia el centro de salud, donde pues realmente te dan lo básico. Llegas a ir a tema, a ir a conferencias o que te exponen ahí, ¿no? Hacen una consulta y están hablando de la sexualidad, se acercan, porque realmente no había ninguna orientación, y ahora ya, por medio de... Ya hay muchas formas de poder orientarte, y pues ahorita es la forma que yo después tuve, porque educación, orientación sexual, por otros medios, ¿no?
muy bien, señor. Y entonces, con base a lo que usted me menciona, ¿a qué edad considera usted necesario hablar con sus hijos de la sexualidad? Pues yo creo que la edad más conveniente es desde pequeños. Ah, anteriormente, por costumbres o por mitos, nunca le hablábamos realmente a nuestros hijos el nombre correcto de las partes del hombre y de la mujer. Una de ellas es decirles el pajarito, se te va a volar el pajarito. ¿Cuál pajarito? Pues si no tiene ningún pajarito. Es el pene. A las niñas no le podemos decir que era una vagina. Desde pequeños empiezan a decir, bueno, ¿por qué ella tiene esto y yo no tengo esto? Pues ahí les deben orientar realmente el tipo de... para saber distinguir entre hombre y mujer, los cambios que deben de haber, y hablarles realmente las palabras correctas, porque si se da cuenta, la mayor parte, no, y ahora ni la mayor, hombres y mujeres hablan por igual, les ponen sobrenombre a la vagina, al pene, no, bueno, a todos los órganos sexuales, a los testículos, a los pechos, a todo lo que le puedan encontrar. Sí. Entonces, ¿usted considera que desde pequeños hablar con ellos de la sexualidad de acuerdo a su edad, ¿no? Así es. De acuerdo es. a su edad y manejar los nombres correctos que llevan, como en este caso usted me está mencionando, ¿no? De cada nombre al que se le debe de decir correctamente, ¿no? Así no poner sobrenombres que de acuerdo anteriormente, pues mucha gente los manejaba y hasta, disculpen, pero yo creo que en la actualidad todavía lo siguen manejando. Sí. Y con base a esto, ¿qué elementos o experiencias no quisiera repetir con sus hijos? Pues la principal y la primordial es de no darles una orientación correcta, ya que yo no la tuve. Y pues hoy los tiempos son diferentes. Hoy ya podemos platicar con nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad que sea, para darles confianza, seguridad y haya comunicación por parte de ambas partes. Oye, a lo mejor tu hija, le pongo un ejemplo, mi hija es una adolescente y me puede decir, oye mamá, ¿qué es un orgasmo? Y lo que yo sí le preguntaba a mis papás, me decían, ¿dónde anduviste? ¿O con quién ya anduviste? ¿O con quién te metiste? Sí, ya lo podemos decir, hablar abiertamente. O mi niño más pequeño, de 4 años, que me diga, mamá, ¿por dónde nacen los bebés? Y que le diga, yo lo trajo la cigüeña. ¿Cuál cigüeña? La cigüeña no existe. ¿Cómo es? Hablarles, pues, todo a su edad y con lo adecuado es a la edad. Y hablar correctamente con ellos y la comunicación. Y pues, eso es lo que yo quisiera que mis hijos tuvieran la orientación por parte de, como madre, como padre. No es lo mismo platicarlo en la calle con tus amigos, amigas, porque nunca te van a dar una orientación correcta. Ellos no me dicen, a lo mejor por vivir el momento, y ahí dicen, no, pues vívelo y lo disfrutas y lo haces y ya. Pero hay que enseñarles desde prevenir alguna enfermedad, las causas que pueda tener, los pros y los contras. No nada más es de llegar y hacerlo. Sí. Entonces usted que me está manejando ahorita, que sí es necesario que el tema de la sexualidad sea de acuerdo a la edad. Así es. ¿Cómo usted le respondería alguna pregunta nuevamente a su hijo de 3 años o de 4 años a la de 12 años? Puede decir yo que pues el niño de 4, le estoy diciendo, puede preguntar, ¿por qué yo tengo pene y mi hermana llega a tener vagina? ¿Por qué tú tienes esto y yo no lo tengo? Con mi niña, pues a lo mejor con mi hija puede decir, oye mamá, ¿qué es un orgasmo? No le podemos hablar de la misma forma al niño de 4 que al adolescente. O hasta en sus cambios fisiológicos, ¿no? Que llegan a tener uno y otro, ¿no? Para la mujer, pues yo creo que ahorita ahorita conforme va dando la etapa, pues primero fue mi hija, y a lo mejor es más el acercamiento de mujercita
con la mamá que a lo que venga del niño con el papá, porque a lo mejor al papá le puede decir, oye papá, ya me creció el pene o ¿qué le podría decir? O el cambio de voz. Entonces van a ser preguntas diferentes, pues que en su momento tendrás que dar una respuesta correcta. Y claro, también a lo mejor no sabía la pregunta y tendré que buscar los medios, orientarme para darle la respuesta correcta. Muy bien, señora Delia. Y ante todo esto que me está planteando usted o platicando, ¿cómo respondería usted las preguntas de su hijo sobre sexo y sexualidad? Primero, ¿son dos cosas distintas? Así es. ¿Cómo respondería sobre el sexo? Pues con el niño pequeño, pues el sexo diría que es la unión entre el varón y la mujer. Y sexualidad, pues en los cambios físicos que tiene él y los diferentes órganos sexuales que tiene la mujer. Y si lo habla con mi niña o con mi hija, que ya está mayor, ya está más grandecita, y es la adolescente, le podemos decir que es la sexualidad es igual los cambios entre hombre y mujer, y el sexo es tener el coito entre hombre y mujer, que es muy diferente. Hay que buscar las palabras correctas para poderles hacer entender de un lado y del otro. Sí. O sea, entonces con esto me está diciendo que en ocasiones nos tenemos que poner al nivel del niño y contestar de acuerdo al nivel, pero las palabras que deben de ser, no sobrenombres ni decir otras cosas nada que ver con el tema. No, hay que hablar directamente, abiertamente con nuestros hijos con respecto a la edad. Hoy le puedo decir que ya hay lo que anteriormente no había, hoy sí hay revistas, hay enciclopedias de niños que hablan de su sexualidad, folletos, trípticos que hoy vas caminando y en el centro de salud o cualquier estudiante que esté estudiando el tema y les toca exponer, te pueden explicar. Entonces, pues te regalan un tríptico, ya puedes la forma de platicarle, de exponerle el tema. ¿Cómo puede lograr usted que las conversaciones con sus hijos sean más amenas acerca de este tema y ganarse toda la confianza para que le hablen libremente a usted de esto? Pues para hacerlo más ameno, le repetía yo, y ahora hay tantas formas para poder orientarlos, hasta láminas que venden ya en la papelería donde te dicen la distinción entre hombre y mujer, y todo igual, de acuerdo a la edad, te puedes platicar con tus hijos y darles más que nada la seguridad y la confianza para poder tocar ese tema. Y pues ya hoy a base de revistas, es más, hasta en la tele ya lo mencionan. Desde los embarazos no deseados, de los pros y los contras que puede haber si no te cuidas, si no llevas una educación correcta, pues hay que hablar abiertamente, directamente y sin rodeos con tus hijos para que ellos te den la seguridad, la confianza, porque si ellos te preguntan y tú les dices no sé, pues no te van a volver a preguntar o no te van a volver a decir qué es lo que le estás pasando. Más que nada debe haber confianza y comunicación para que ellos te puedan preguntar y pues ya orientarlos por medio de películas, de revistas. Yo ahí hay un sinfín, hasta en la escuela, en la primaria, ya vienen los libros donde te demuestran lo que es una diferencia entre niño y niña. Pues ya hay. Ahora es más fácil poderlos orientar. Sí, estoy de acuerdo con usted, señora Delia. Y con base a eso que usted me menciona, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que conoce? Pues que yo conozco, una de ellas sería la sífilis, la gonorrea, el herpes, el papiloma humano, el SIDA. Bueno, que anteriormente no lo conocíamos, nos decían que era realmente el SIDA. Y bueno, sabemos que no
nada más por tener relaciones humanas, sexuales, perdón. También se dice que es por transfusión de sangre, ¿no? Así es. O sea, no únicamente por relaciones sexuales, sino por transfusión de sangre. Podemos contraer esa enfermedad. Así es. Ahora, ¿usted piensa que el SIDA ya es de tiempo atrás, que apenas en la actualidad? Estamos hablando en ya años atrás, muy lejano. ¿O es apenas muy reciente esto? No, ya es de tiempos atrás. Lo que pasa es que no tenían, o más bien no podían hablar directamente por los tapujos de las personas, hablar realmente del SIDA, que era de una enfermedad de transmisión sexual. O sea, se buscaban otra forma para decirle que tenía SIDA. A lo mejor decían, se enfermó, no sé, de cualquier cosa menos de lo que era, o no tenían el conocimiento. Pero sí es de tiempo. Muy bien, señor. ¿Y qué métodos anticonceptivos usted conoce? Pues de los métodos anticonceptivos que nosotros conocemos, o que yo creo conocer, podríamos hablar del condón del hombre y de la mujer, el DIU. Bueno, es que hay temporales y definitivos. Sí. Los temporales es el DIU, el condón, los parches, las inyecciones, la píldora o la pastilla del día siguiente. Y pues los definitivos sería el ligamento de las trompas, la vasectomía en el hombre. Hay otro también el que se le llama, no recuerdo ahorita el nombre, es el del calendario. Sí, parece que sí es. Que se basan de los días. De los días. De la menstruación. Que puede tener relación sexual, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y con base a eso que usted me dice, ¿considera que hay un método anticonceptivo de mayor importancia o mayor seguridad para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Yo creo que el mejor método es la abstención. Pero sí. Bueno, no, el condón, sí. El condón es el que te da a lo mejor no el 100%, pero sí el 90% de tener una infección hasta no tener un embarazo no deseado ni planeado, porque si se da cuenta, aunque hoy hay más información, hay más adolescentes que salen embarazados. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque no, el papá no se da la tarea de explicarles, o porque te acercas con el amiguito o la amiguita y te platica y dicen, pues vívelo y experimenta, pero sin darle la orientación adecuada o sin saber a lo que va. Dicen, bueno, nada malo una vez y a ver qué pasa, y sin saber que en esa primera vez puedes quedar embarazado. Sí, efectivamente. Qué bueno que me menciona, porque esto se relaciona con mi siguiente pregunta, que dice, ¿por qué considera usted que hay abundantes embarazos en la etapa de la adolescencia? Pues lo que le decía yo, por la falta de comunicación con los padres y con la falta de orientación. Aunque estemos en el siglo XXI, todavía hay padres ignorantes en ese tema, o que les da pena hablar con los hijos abiertamente de la sexualidad, o que no quieran explicarles, o no se quieran dar a la tarea de poderles decir, o la confianza o la seguridad de hablar desde qué es una erección, qué es unos sueños húmedos con un hombre, o hasta en la mujer. Sí, cuando viene su periodo. Su periodo menstrual, le preguntas a un papá y a veces casi se presenta, y ya, le digo, a pesar de estar en el siglo XXI, todavía hay ignorancia en el tema o falta de comunicación con los hijos. Por eso hay muchos embarazos no deseados. Entonces, ¿usted cree que la falta de confianza que tienen tanto los hijos hacia los padres o los padres hacia los hijos es por la
falta de información del padre. No nada más relativamente por la falta de información, por los tapujos de decir, ay, ¿cómo voy a hablar con mi hija de eso? O sea, dice, pregúntale a tu mamá. Y la mamá se está haciendo otra cosa y le dice, ahorita te digo. Pues ya no hay la orientación correcta. ¿Sí? O se quieren salir por la tangente, ¿no? En cuestión de mejor hacer otras cosas que le dediquen ese tiempo para lo que le están preguntando. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, y con base a todo esto, ¿con qué frecuencia habla usted de este tema con sus hijos? Pues así que le digo yo, ciertamente cada tercer día o cada 8 días en el diario, no es cierto. A veces si llega a dar la oportunidad o de que tengan ellos curiosidad o inquietudes, no tengo exactamente un día de decir, oye, vamos a hablar de la sexualidad, no. A veces se da con la pregunta que estás comiendo y a lo mejor el niño dice, oye mamá, ¿cómo se ¿por qué la niña es diferente? Pues ya tienes que hablar en ese momento del tema. No hay día ni lugar para poder platicar con ellos. Exactamente. ¿Usted considera que sí lo hace con frecuencia? Así es. Muy bien, señora Delia. Y en todo caso, cuando están viendo una película, cuando ven un programa y pasan escenas, alguna escena, ¿qué sucede? Pues yo creo que ahí no es de esconderles o cambiarles el canal, ¿no? De explicarles en su momento. ¿Por qué? Porque a veces, como dice, la curiosidad mata al gato y investigan en otro lado. Y mal informados. Y mal informados, a veces a esas horas les explicas qué es lo que está pasando, por qué está pasando, te entienden, y si no te dicen, bueno, entonces ¿por qué mi mamá le cambia la tele o la apaga? ¿Tiene algo malo? Y pues realmente eso no es malo, sino únicamente orientarlos y decirles qué es en realidad. Sí, muy bien, señora Delia. ¿Y aquí en la comunidad dan pláticas o en el centro de salud les informan de la planificación familiar o les proporcionan información acerca del tema de la sexualidad? Aquí directamente en mi comunidad no. En el centro de salud, como le dije desde un principio, llegas a ir a una consulta o a X que vayas a ponerte una inyección. Hay chicos que están haciendo su servicio o enfermeras que te explican o te dan una orientación, o sea, te regalan los condones para que tú los lleves y no haya un embarazo por decir. Sí. Señora Delia, pues, ¿usted cree que aquí en la comunidad les gustaría recibir pláticas donde le informaran a usted y a demás gente acerca de cómo dirigirse en la sexualidad con respecto a los niños? Pues yo creo que sí es muy indispensable que hayan esas pláticas, porque si lo verá, es un pueblo muy pequeño y a falta de información, a falta de gente preparada que te venga a orientar, pues darle un empujoncito a los padres para que ellos mismos puedan hablar abiertamente con sus hijos. Sí. Y es muy indispensable y más con gente que esté preparada para poder tocar el tema. Muy bien, señora Delia. ¿Le parecería que en lo sucesivo formalizáramos una plática e invitar a más gente de la comunidad para las pláticas que se podrían realizar aquí? Claro que sí, además usted me diría cuándo y yo invitaría yo a la gente, me daría la tarea de poderlas acercar para que ellos también así puedan expresar sus dudas de lo que tengan sobre ese tema. Señora Delia, pues le agradezco la entrevista. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, con permiso, me tengo que retirar. Hasta luego, que te vaya muy bien y estamos aquí. Gracias, señora.